comprobó que cuando oramos el cielo se abre, los ángeles se inclinan para escuchar y el mismo Dios Padre pone su oído junto a nuestros labios. Hemos convertido la oración en un trámite, en algo que hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos o para cumplir con una obligación religiosa. Pero la verdadera oración, esa que transforma vidas, esa que mueve montañas, esa que sana matrimonios, que libera de adicciones, que devuelve la paz al corazón más angustiado, esa oración la conoce solo el 1%. Y hoy, si me dan su atención y su corazón, ustedes van a formar parte de ese 1%. Voy a compartirles algo personal. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal hace muchos años en que yo también oraba sin orar. Cumplía con el breviario, celebraba la misa, rezaba antes de dormir, pero mi corazón estaba lejos. Mis palabras eran correctas, pero vacías. Hasta que un día, en medio de una crisis espiritual profunda, donde sentía que Dios no me escuchaba, donde la sequedad era tan grande que pensé que había perdido mi vocación, un anciano sacerdote, ya casi al final de sus días, me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo no estaba orando, estaba hablando solo, que la oración verdadera comienza cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar, cuando dejamos de pedir y empezamos a amar, cuando dejamos de exigir respuestas y empezamos a confiar. Esas palabras me partieron en dos. Y desde ese día, mi vida de oración cambió por completo y con ella cambió todo. Hoy quiero transmitirles lo que aprendí, no como un maestro que sabe más que ustedes, sino como un hermano mayor que ha caminado este camino antes y que quiere tenderles la mano. Porque la oración que voy a enseñarles no es complicada, no requiere teología avanzada ni años de estudio, es simple, profunda y está al alcance de cualquiera que tenga un corazón dispuesto, pero les advierto que es exigente. Porque esta oración les va a pedir que dejen caer las máscaras, que se presenten ante Dios tal como son, con sus miserias, sus pecados, sus dudas, sus miedos, y eso da miedo. Por eso muchos nunca llegan a orar así. Prefieren quedarse en la superficie, en las oraciones cómodas, en las que no les comprometen ni les transforman. Pero ustedes no son así. Si han llegado hasta aquí, si están escuchando estas palabras, es porque su alma tiene sed. Y hoy juntos vamos a beber del agua viva que Cristo prometió. Así que respiren hondo. Ábranse a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ustedes, porque lo que viene ahora no es teoría, es vida, es fuego. Es el secreto que los santos conocieron y que cambió la historia. Y ese secreto, hermanos míos, está a punto de ser suyo. No se vayan, no se distraigan, porque en los próximos minutos Dios tiene algo que decirles. Y créanme, es algo que han estado esperando escuchar toda su vida. La primera verdad que deben entender es esta. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Suena obvio, pero la mayoría de nosotros oramos como si Dios fuera un contestador automático. Dejamos nuestro mensaje, colgamos y seguimos con nuestra vida. Le decimos lo que necesitamos, lo que queremos, lo que esperamos que haga por nosotros y cuando terminamos nos levantamos y nos vamos. Nunca nos quedamos a escuchar, nunca le damos la oportunidad de respondernos. Y luego nos preguntamos por qué sentimos que Dios está lejos, por qué nuestras oraciones parecen no tener efecto. Hermanos, Dios no está lejos. Somos nosotros los que no nos quedamos el tiempo suficiente para encontrarlo. Somos nosotros los que hablamos tanto que no dejamos espacio para que Él hable. Santa Teresa de Ávila decía que la oración mental no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Fíjense en esa palabra, amistad. No dice cumplimiento, no dice obligación, no dice ritual, dice amistad. Y en una amistad verdadera hay conversación, hay silencio compartido, hay confianza, hay intimidad. Cuando ustedes hablan con un amigo querido, no solo sueltan un discurso y se van, escuchan. Prestan atención a lo que dice, a cómo lo dice, a lo que no dice. Se interesan por su corazón. Así debe ser con Dios. Él quiere hablarnos, tiene cosas que decirnos. Tiene consuelos que darnos, correcciones que hacernos, direcciones que mostrarnos. Pero si no nos callamos, si no nos quedamos quietos, si no aprendemos a escuchar, nunca lo oiremos. El problema es que el silencio nos da miedo. Estamos acostumbrados al ruido, a la distracción, a llenar cada segundo con algo. Música, televisión, redes sociales, conversaciones vacías. Todo menos quedarnos a solas con nosotros mismos y con Dios. Porque en el silencio aparece lo que hemos estado evitando. Nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras preguntas sin respuesta. Y eso duele. Por eso preferimos seguir hablando, seguir pidiendo, seguir moviéndonos. Pero hermanos, les digo algo que he aprendido después de décadas de acompañar almas.
El verdadero crecimiento espiritual comienza en el silencio. Cuando te atreves a quedarte quieto ante Dios, sin palabras, sin exigencias, simplemente presente, vulnerable, abierto, ahí es donde Él empieza a trabajar en lo profundo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que las oraciones vocales estén mal. El rosario, el Padre Nuestro, las letanías, todo eso es hermoso y necesario. Son como los rieles que nos sostienen cuando no sabemos por dónde ir, pero no pueden ser lo único. No pueden reemplazar ese momento de encuentro personal de corazón a corazón donde tú y Dios están solos, donde no hay fórmulas, no hay guiones, solo amor, solo verdad, solo tú tal como eres y Él tal como es. Eso es lo que la mayoría de los católicos nunca experimenta y por eso sus vidas espirituales son áridas, tibias, sin fruto, porque la oración se quedó en la superficie. Les voy a contar algo que vi hace unos años. Una mujer vino a verme, destrozada. Su matrimonio se estaba desmoronando. Sus hijos se habían alejado de la fe. Ella misma había caído en una depresión profunda. Me dijo que rezaba todos los días, que no faltaba misa, que cumplía con todo, pero nada cambiaba. Le pregunté cómo oraba. Me describió una rutina perfecta. Rosario por la mañana, oraciones antes de comer, examen de conciencia por la noche, todo correcto. Pero cuando le pregunté cuándo había sido la última vez que simplemente se sentó ante el sagrario sin decir nada, solo para estar con Jesús, se quedó en blanco, nunca lo había hecho. Nunca había probado el silencio, nunca había dado el paso de la intimidad. Y ese fue el punto de quiebre. Le enseñé a orar desde el corazón, desde la verdad, desde el silencio. Y en cuestión de meses todo empezó a cambiar. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque ella había aprendido a encontrarlo. Ahora escuchen esto con mucha atención porque aquí está el segundo secreto. La oración verdadera nace de la humildad, no de la perfección. Muchos de ustedes no oran como deberían porque piensan que no están preparados, que no son lo suficientemente santos, que tienen que arreglar su vida primero. Y eso es una trampa del enemigo. Satanás quiere que crean que Dios solo los escucha cuando están limpios, cuando están en gracia, cuando han resuelto todos sus problemas, pero eso es mentira. Dios quiere escucharte ahora tal como estás, sucio, roto, confundido, pecador. Él no espera tu perfección, espera tu honestidad. Espera que vengas ante Él sin máscara, sin pretender ser quien no eres, sin esconder tus caídas, porque es precisamente en tu debilidad donde Él muestra su fuerza. El publicano del Evangelio lo entendió. Mientras el fariseo estaba ahí, de pie, enumerando sus virtudes, agradeciéndole a Dios por no ser como los demás, el publicano se quedó atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo y solo decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo que ese hombre bajó justificado a su casa, no el otro, porque Dios no se acerca al que se cree bueno, se acerca al que reconoce que necesita misericordia. La oración más poderosa que pueden hacer es la del publicano. Simple, directa, nacida desde lo más hondo de la necesidad. No hace falta que inventen palabras bonitas. No hace falta que suenen espirituales. Solo hace falta que sean sinceros. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que tienen que usar un lenguaje especial cuando hablan con Dios, frases piadosas, palabras antiguas, un tono solemne. Y está bien a veces, pero Dios también quiere escucharte hablar como hablas. Con tu vocabulario, con tus emociones, con tu rabia si la hay, con tu tristeza, con tu alegría. Él no es un emperador distante que exige protocolo, es tu Padre que te ama más que nadie en el mundo. Y los padres quieren que sus hijos les hablen con confianza, con libertad, quieren escuchar sus risas, sus llantos, sus quejas, sus sueños. Así es Dios con ustedes, quiere que le cuenten todo, lo bueno, lo malo, lo feo. Quiere que le digan cuando están enojados con Él, cuando no entienden lo que está pasando, cuando sienten que los abandonó, porque solo cuando eres honesto puede haber verdadera relación. He conocido santos, personas verdaderamente santas, y les puedo asegurar que ninguno de ellos oraba con palabras perfectas, oraban con el corazón descubierto. Algunos lloraban, otros gritaban, otros se quedaban en silencio absoluto, pero todos tenían algo en común, eran reales. No fingían ante Dios, no actuaban, se presentaban tal cual eran. Y eso es lo que mueve el corazón de Dios. No nuestras oraciones elegantes, sino nuestras lágrimas sinceras. No nuestras promesas grandiosas, sino nuestro reconocimiento de que sin Él no podemos nada. Cuando llegas a ese punto, cuando te paras ante Dios como el mendigo que eres, ahí empieza la verdadera oración.
Ahí empieza la transformación. Les voy a contar algo que viví cuando era joven seminarista. Estaba pasando por una crisis terrible, dudaba de mi vocación, me sentía indigno, pensaba que Dios se había equivocado conmigo. Una noche, después de intentar orar durante horas sin sentir nada, me rendí. Me tiré en el suelo de la capilla y le dije a Dios con toda la rabia y la tristeza que tenía: no puedo, no soy capaz. Si quieres que seas sacerdote, vas a tener que hacerlo tú, porque yo solo me voy a hundir. Y me quedé ahí, en el piso, llorando como un niño. Y fue en ese momento, en esa rendición total, cuando sentí su presencia como nunca antes. No con palabras audibles, no con visiones, sino con una paz que llenó todo mi ser. Una certeza de que Él estaba ahí, de que me amaba, de que iba a cargar conmigo. Esa fue la oración más poderosa de mi vida. Y no tuvo nada de perfecta, fue puro quebrantamiento. ¿Y saben qué aprendí esa noche? Que Dios no necesita nuestra fuerza, necesita nuestra entrega. No necesita que seamos héroes espirituales, necesita que seamos hijos que confían. Porque cuando confías, cuando sueltas el control, cuando dejas de pretender que puedes solo, ahí es donde Él entra con todo su poder. Por eso San Pablo dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. Así que dejen de intentar impresionar a Dios. Dejen de esconder sus miserias, llévenlas ante Él, muéstrenselas, díganle que no pueden y verán cómo Él hace lo que ustedes nunca pudieron. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Cuántas veces han orado pidiendo algo y no lo han recibido? Y se han sentido frustrados, decepcionados, quizás hasta enojados con Dios. ¿Por qué no me escucha?, se preguntan. ¿Por qué no responde? Hermanos, Dios siempre responde. Siempre. Pero no siempre responde como queremos o cuando queremos. Y aquí está el tercer secreto de la verdadera oración. Orar no es convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, es abrir nuestro corazón para que Él nos muestre la suya. Esto es radical, esto cambia todo. Porque la mayoría de nosotros oramos para cambiar a Dios, cuando en realidad la oración debería cambiarnos a nosotros. Jesús nos enseñó esto en el huerto de los olivos. Recuerden esa escena. Él está a punto de ser arrestado, torturado, crucificado, sabe lo que viene y ora: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Es decir, le está pidiendo a Dios que le quite ese sufrimiento. Es una oración totalmente humana, totalmente honesta. Pero no termina ahí. Termina diciendo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está todo, la perfecta oración, presentar ante Dios lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos, pero al final confiar en que Él sabe más que nosotros, confiar en que su plan, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, es mejor que el nuestro. Eso es fe, eso es oración verdadera. El problema es que queremos controlar, queremos que Dios sea nuestro empleado celestial que cumple nuestras órdenes, y cuando no lo hace, nos molestamos, dejamos de orar, nos alejamos, nos quejamos. Pero hermanos, Dios no es un genio de la lámpara. Es el creador del universo que nos ama infinitamente y que ve cosas que nosotros no vemos. A veces lo que le pedimos no es lo que necesitamos. A veces lo que queremos evitar es precisamente lo que nos va a hacer crecer. A veces el sufrimiento que rechazamos es el cincel que Dios está usando para esculpirnos en la imagen de su Hijo. Y si no aprendemos a confiar en eso, nuestra oración siempre será inmadura. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Una vez vino a verme un hombre que había estado orando durante años para que Dios le devolviera a su esposa. Ella lo había dejado por otro, él sufría enormemente y cada día le pedía a Dios que ella volviera, pero no volvía. Y él estaba lleno de amargura, sintiendo que Dios no lo amaba, que no le importaba su dolor. Cuando hablamos, le pregunté si alguna vez había orado: Señor, haz en mí lo que sea necesario para que yo sea quien tú quieres que sea. Se quedó callado, nunca había orado así. Siempre había sido: Señor, cambia las circunstancias. Nunca: Señor, cámbiame a mí. Y ese fue el punto de inflexión. Empezó a orar diferente. Empezó a pedir sanación interior, capacidad de amar de verdad. Y con el tiempo, Dios no le devolvió a su esposa, pero le dio algo mejor: le devolvió la paz. Le mostró sus propios errores, lo sanó de su orgullo, lo liberó del rencor. Y eventualmente, años después, rehizo su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. ¿Entienden lo que pasó ahí? Cuando dejó de exigirle a Dios que cambiara su realidad y empezó a pedirle que lo cambiara a Él, todo se transformó, porque esa es la verdadera respuesta a la oración. No siempre es que Dios haga lo que queremos. A veces es que Dios nos convierte en quienes necesitamos ser para recibir lo que Él quiere darnos.
Y eso requiere paciencia, requiere confianza, requiere que estemos dispuestos a ser podados, a ser refinados, a pasar por el fuego si es necesario, porque al otro lado de ese proceso está la versión de ustedes que Dios soñó desde la eternidad. La versión libre, sanada, plena, capaz de amar de verdad. Y ahora déjenme hacerles una pregunta que quizás los incomode. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en oración cada día? No en oraciones rápidas, no en un Padre Nuestro de camino al trabajo, sino en oración real, profunda, de corazón. 10 minutos. 5. Nada. Porque aquí está la cruda realidad. No puedes tener una relación profunda con alguien si no pasas tiempo con esa persona. Es imposible. Imaginen que están casados y solo hablan con su cónyuge 5 minutos al día, corriendo, sin realmente conectar. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar ese matrimonio? Lo mismo pasa con Dios. Si le dan las sobras de su tiempo, las migajas de su atención, no esperen tener una vida espiritual rica. No funciona así. Los santos pasaban horas en oración, horas. No porque fueran superhombres o supermujeres, sino porque habían descubierto algo, que en la presencia de Dios encontraban todo lo que necesitaban: paz, fuerza, dirección, consuelo, gozo. Y una vez que pruebas eso, una vez que experimentas cómo es realmente estar con Él, no quieres irte. Pero la mayoría de ustedes nunca ha llegado a ese punto porque nunca se han quedado el tiempo suficiente. Entran y salen corriendo, como si la oración fuera una estación de gasolina espiritual donde cargas rápido y te vas. Pero hermanos, la oración es un banquete, es una fiesta, es una cámara nupcial donde el esposo espera a su esposa y ustedes están invitados a quedarse, a disfrutar, a ser transformados, pero tienen que dar el paso, tienen que hacer el tiempo. Sé lo que están pensando, es que no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo hijos, tengo responsabilidades. Y yo les digo con todo respeto, eso es mentira. Todos tenemos tiempo para lo que es importante. Tienen tiempo para ver una serie en Netflix, tienen tiempo para estar en las redes sociales, tienen tiempo para 1000 cosas que no les dan vida, pero dicen que no tienen tiempo para Dios. Hermanos, es cuestión de prioridades. Y si Dios no es su prioridad, nunca van a crecer espiritualmente, nunca van a salir de la mediocridad. Nunca van a experimentar el poder de la oración verdadera. Van a seguir siendo católicos tibios, de domingo, que cumplen pero que nunca se transforman. Y miren, no les estoy pidiendo que se vuelvan monjes, no les estoy diciendo que tienen que rezar 5 horas diarias, pero sí les digo que necesitan un mínimo. Necesitan apartar tiempo todos los días para estar con Dios. 15 minutos, media hora, lo que puedan, pero que sea sagrado, que sea innegociable, que sea su momento de encuentro con Él. Y verán cómo todo empieza a cambiar. Porque cuando le das a Dios el primer lugar en tu tiempo, Él multiplica el resto. Cuando lo buscas primero a Él, todo lo demás se acomoda. No sé cómo funciona, pero funciona, lo he visto 1000 veces. Las personas que oran de verdad son las más productivas, las más en paz, las que mejor manejan sus vidas, no porque tengan más horas en el día, sino porque tienen a Dios caminando con ellas. Les voy a contar lo que hago yo. Todos los días, sin falta, paso mi primera hora del día en oración. Antes de revisar el teléfono, antes de leer las noticias, antes de hacer cualquier cosa, me levanto y me voy ante el Santísimo. Y le doy esa hora. A veces es hermosa, llena de consolaciones. A veces es árida, siento que no pasa nada, pero la doy, porque no es por lo que siento. Es por fidelidad, es por amor. Y créanme, esa hora sostiene todo mi día. Es mi ancla, mi fuerza, mi secreto. Sin ella me hundiría. Con ella puedo enfrentar lo que sea, porque sé que no estoy solo. Sé que Él está conmigo, sé que me ama, y eso lo cambia todo. Ahora viene algo que quizás les suene extraño, pero es fundamental. La oración no es solo palabras, es también escucha. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar, porque esto es lo que más nos cuesta. Estamos tan acostumbrados a llenar el silencio, a llenar cada momento con ruido, que cuando nos quedamos callados ante Dios nos sentimos incómodos, nos sentimos raros. Y enseguida volvemos a hablar, a pedir, a recitar. Pero hermanos, en el silencio es donde Dios habla, no con voz audible, no con palabras que suenan en el oído, sino con inspiraciones, con paz, con certezas interiores, con movimientos del corazón. Ahí es donde Él nos guía, nos corrige, nos consuela. El profeta Elías aprendió esto, ¿recuerdan la historia? Estaba huyendo, desesperado, y Dios le dijo que se presentara en la montaña porque Él iba a pasar.
Y vino un viento huracanado que partía las montañas y quebraba las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un susurro suave, una brisa leve, y ahí estaba Dios, en el susurro, en la brisa, en lo silencioso. Y esa es la forma en que Dios nos habla la mayoría de las veces, no en lo espectacular, no en lo ruidoso, sino en lo pequeño, lo sutil, lo que solo podemos percibir si estamos atentos, si estamos en silencio. Pero para escuchar ese susurro, tienen que aquietar todo lo demás, su mente que no para de pensar, su corazón que está lleno de preocupaciones, sus sentidos que están bombardeados por 1000 estímulos. Tienen que crear espacio interior. Y eso se logra con la práctica. No va a pasar de la noche a la mañana. Las primeras veces que intenten quedarse en silencio ante Dios, les va a parecer imposible. La mente va a saltar de un pensamiento a otro. Van a recordar pendientes, van a planear el día, van a distraerse con cualquier cosa. Es normal. No se desanimen, solo vuelvan suavemente a la presencia de Dios una y otra vez, como quien entrena un músculo. Poco a poco van a ir encontrando ese lugar interior de quietud. Y cuando lo encuentren van a descubrir un tesoro. Santa Teresa de Ávila hablaba de las moradas interiores, de ese castillo que cada uno tiene dentro donde Dios habita. Pero la mayoría de nosotros nunca entramos a ese castillo. Nos quedamos en el patio exterior, en las salas de recepción. Nunca llegamos al centro, a la cámara nupcial donde el rey nos espera. Y esa es la tragedia. Que tenemos a Dios dentro de nosotros más cerca que nuestra propia respiración y no lo sabemos. Porque nunca nos hemos adentrado. Nunca nos hemos atrevido a hacer el viaje interior. Y ese viaje, hermano, se hace en el silencio. Se hace cuando dejas de mirar afuera y empiezas a mirar adentro. Cuando dejas de buscar a Dios en el ruido y empiezas a buscarlo en la quietud de tu corazón. Y aquí viene algo hermoso. Cuando empiezas a escuchar a Dios, cuando empiezas a percibir su voz interior, tu vida empieza a tener dirección. Ya no andas a ciegas. Ya no te mueves solo por tus impulsos o tus emociones. Empiezas a moverte guiado por el Espíritu. Y eso es otra cosa. Eso es vivir en plenitud. Porque Dios ve lo que tú no ves, sabe lo que viene, conoce tus talentos, tus heridas, tu misión. Y cuando le das espacio para que te guíe, Él te lleva por caminos que nunca hubieras imaginado. Te abre puertas que parecían cerradas. Te da palabras en el momento preciso. Te da paz en medio de las tormentas. Y todo porque aprendiste a escuchar. Quiero decirles algo que para mí ha sido una revelación enorme en mi vida de oración y creo que puede serlo también para ustedes. La oración más poderosa, la que realmente mueve el corazón de Dios y transforma al que la hace, no es la que pide cosas, sino la que adora. La adoración, hermanos, esa es la oración del cielo. Esa es la que los ángeles hacen sin cesar. Santo, santo, santo. Y cuando nosotros entramos en esa dimensión, cuando dejamos de centrarnos en nuestras necesidades y nos centramos en quién es Dios, algo cambia radicalmente. Porque adorar es reconocer su grandeza, su bondad, su amor, es contemplarlo, es deleitarse en Él. Y cuando haces eso, cuando pones tu mirada en Él en lugar de en ti mismo, tus problemas se ven diferentes. No es que desaparezcan, es que se ven en perspectiva. Porque si Dios es tan grande, tan poderoso, tan amoroso, entonces ningún problema es demasiado grande para Él. Ninguna situación está fuera de su control. Ningún dolor es mayor que su capacidad de consolar. Y esa paz que viene de la adoración es sobrenatural. No depende de tus circunstancias. Depende de a quién estás mirando. Por eso el salmista dice, pon tus ojos en el Señor y serás iluminado. Porque donde pones tu mirada, ahí pones tu corazón. Si miras tus problemas todo el día, vivirás angustiado. Si miras a Dios, vivirás en paz. Así de simple, así de profundo. Y la adoración no requiere palabras elaboradas. Puede ser simplemente estar ante el Santísimo y decirle, te amo, eres bueno, eres santo, confío en ti. O incluso sin palabras, solo mirarlo. Como María a los pies de Jesús. Ella no estaba haciendo nada productivo desde el punto de vista de Marta, solo estaba ahí sentada, escuchando, contemplando. Y Jesús dijo que había elegido la mejor parte. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que estemos con Él, no por lo que podamos obtener, no por lo que vaya a darnos, sino porque lo amamos, porque Él nos basta.
Y cuando llegamos a ese punto, hermanos, ahí es cuando Dios puede darnos todo, porque ya no estamos aferrados, ya no estamos exigiendo, estamos simplemente amando. Les voy a compartir algo que me pasó hace algunos años. Estaba pasando por un momento muy difícil en mi ministerio, había conflictos, incomprensiones, sentía que todo se estaba cayendo y estaba orando desesperadamente para que Dios arreglara la situación, pero nada cambiaba. Al contrario, empeoraba. Hasta que un día, cansado de pedir, me senté ante el sagrario y solo empecé a adorar. Jesús, tú eres bueno aunque yo no entienda. Tú eres fiel aunque todo se caiga. Tú eres mi Señor aunque no tenga respuestas. Y me quedé ahí, repitiendo esas verdades. No como fórmulas mágicas, sino como anclas para mi alma. Y después de un rato, una paz inexplicable llenó mi corazón. Nada había cambiado afuera, pero todo había cambiado adentro. Porque había dejado de depender de las circunstancias y había vuelto a depender de Él. ¿Y saben qué pasó después? Las circunstancias eventualmente sí cambiaron, pero no de la forma que yo esperaba. Dios hizo algo mejor. Trajo sanación donde había división, trajo claridad donde había confusión, pero lo hizo a su manera, en su tiempo. Y yo pude vivirlo en paz porque había aprendido a adorarlo en medio de la tormenta. Si hubiera seguido solo pidiendo, solo exigiendo, me hubiera hundido en la ansiedad. Pero la adoración me sostuvo. Y esa es la lección. Cuando no sepas qué orar, adora. Cuando estés confundido, adora. Cuando todo se esté cayendo, adora. Porque la adoración te conecta con la realidad más grande, que Dios es Dios y tú estás seguro en sus manos. La adoración también te libera del ego. Porque cuando adoras, no eres tú el centro. Es Él, y eso es sanador, porque muchas veces nuestro sufrimiento viene de estar demasiado centrados en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que nos falta, en lo que nos duele. Y no está mal tener necesidades, no está mal sufrir, pero cuando todo gira alrededor de ti, te asfixias. En cambio, cuando adoras, sales de ti mismo, entras en algo más grande, y ahí hay libertad, ahí hay aire, ahí hay vida. Por eso los santos eran tan libres, tan gozosos, aunque muchos de ellos sufrieron enormemente, porque vivían en adoración, vivían mirando a Dios, no a sus circunstancias. Ahora quiero tocar algo que sé que muchos de ustedes necesitan escuchar. La oración no es solo para cuando te sientes bien, no es solo para cuando estás en gracia. De hecho, es especialmente importante cuando estás caído, cuando has pecado, cuando te sientes más lejos de Dios. Porque ahí es cuando más lo necesitas y sin embargo es cuando menos oramos por vergüenza, por culpa, porque pensamos que Dios no quiere vernos en ese estado. Pero hermanos, eso es mentira del enemigo. Dios nunca te da la espalda. Eres tú quien le das la espalda a Él. Y cuando pecas, lo que tienes que hacer no es alejarte más, es correr hacia Él. Como el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre, sucio, arrepentido, sin excusas, pero vuelve y el padre no lo rechaza, lo abraza, lo restaura, lo celebra. Muchos de ustedes llevan años sin confesarse porque sienten que han hecho cosas imperdonables, porque sienten que Dios ya se cansó de perdonarlos, porque vuelven a caer en lo mismo una y otra vez y piensan que ya no hay esperanza. Y yo les digo, están equivocados, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay caída de la que Él no pueda levantarte, no hay oscuridad que su luz no pueda penetrar. Pero tienes que dar el paso, tienes que volver. Tienes que orar aunque no sientas ganas, aunque te sientas hipócrita, aunque pienses que no lo mereces. Porque la oración no es para los que lo tienen todo resuelto, es para los que estamos rotos, es para los que necesitamos misericordia, es para pecadores, y todos lo somos. San Pedro lo entendió. Negó a Jesús 3 veces, lo traicionó en el peor momento y después lloró amargamente, pero no se alejó para siempre, volvió y cuando Jesús resucitó se le apareció y en lugar de reprocharle, en lugar de condenarlo, le preguntó, Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación. Y le dio la oportunidad de reafirmar su amor. Eso es lo que Dios hace con nosotros. No nos machaca con nuestros pecados. Nos da la oportunidad de volver a elegirlo, de volver a amarlo, de volver a empezar, pero tenemos que acercarnos, tenemos que orar. Aunque sea una oración torpe, quebrada, llena de lágrimas, esa es la oración que más toca el corazón de Dios. Y aquí quiero ser muy claro. La oración después del pecado no es para convencer a Dios de que te perdone. Él ya está dispuesto a perdonarte. Su misericordia es infinita. La oración es para que tú abras tu corazón a ese perdón, para que lo recibas,
para que dejes de castigarte, para que dejes de huir. Porque el problema no es que Dios no te perdone. El problema es que tú no te perdonas a ti mismo. Sigues cargando la culpa, el remordimiento, la vergüenza. Y eso te envenena, te paraliza, te impide avanzar. Pero cuando oras, cuando te presentas ante Dios tal como estás y le pides perdón de corazón, Él te lo da. Inmediatamente, sin condiciones, y te libera de esa carga. He visto esto tantas veces en el confesionario. Personas que llegan destrozadas, que no se han confesado en años, que cargan pecados que los han estado matando por dentro. Y cuando finalmente los confiesan, cuando finalmente los sacan a la luz, cuando escuchan las palabras de la absolución, es como si nacieran de nuevo. El peso se va, la luz vuelve a sus ojos, la paz vuelve a su corazón. Porque han experimentado la misericordia de Dios de forma concreta y eso los cambia para siempre. Por eso les digo, no posterguen más. Si hay algo en su vida que los está alejando de Dios, llévenlo a la oración, llévenlo a la confesión. No importa qué tan grande sea, no importa cuántas veces hayan caído, Dios los espera, con los brazos abiertos, listos para abrazarlos y decirles, bienvenido a casa. Y ahora permítanme llevarlos a un nivel más profundo todavía. La oración de intercesión. Orar por otros. Esto es algo que los santos hacían constantemente y es una de las formas más poderosas de amor. Porque cuando oras por alguien, estás poniéndote en la brecha por esa persona. Estás llevándola ante Dios, estás suplicando por su bien y eso tiene un poder inmenso, más de lo que imaginamos. Porque nuestras oraciones pueden cambiar el destino de almas. Pueden arrancar personas del infierno, pueden traer conversiones que parecían imposibles, pueden sanar relaciones rotas, pueden salvar vidas. Santa Mónica oró durante 30 años por la conversión de su hijo Agustín. 30 años, imaginen eso, 30 años viendo a su hijo vivir en el pecado, alejado de Dios, perdido, pero ella nunca dejó de orar, nunca perdió la esperanza. Y al final Dios escuchó. Agustín se convirtió. Y no solo eso, se convirtió en uno de los santos más grandes de la historia de la iglesia, un doctor de la iglesia, un padre de la fe, todo porque una madre no dejó de orar, porque creyó que Dios podía hacer lo imposible. Y lo hizo. Eso es el poder de la intercesión. Eso es lo que nuestras oraciones pueden lograr. Pero la intercesión requiere algo, requiere que ames. Porque no puedes interceder de verdad por alguien que no te importa. No puedes orar con fervor por alguien a quien no amas. Y aquí está el secreto. Cuando empiezas a orar por alguien, aunque no te caiga bien, aunque te haya hecho daño, algo cambia en tu corazón. Porque la oración abre el amor. Cuando llevas a alguien ante Dios en oración, Dios te muestra a esa persona como Él la ve, con misericordia, con compasión. Y tu corazón empieza a ablandarse, empiezas a ver más allá de sus faltas, empiezas a desearle el bien. Y eso te libera. Te libera del rencor, del resentimiento, de la amargura. Les voy a contar algo personal. Hubo una persona en mi vida que me hizo mucho daño. Me calumnió, me traicionó, me causó un sufrimiento enorme y durante mucho tiempo sentí rabia hacia esa persona. No quería orar por ella, no quería perdonarla, pero el Espíritu Santo insistía. Y finalmente, a regañadientes, empecé a orar. Al principio eran oraciones frías, mecánicas. Señor, perdónala, aunque yo no puedo. Pero seguí orando. Y con el tiempo algo empezó a cambiar. Empecé a ver a esa persona de otra manera. Empecé a entender sus heridas, sus miedos, lo que le había llevado a actuar así. Y mi corazón se fue sanando. No de golpe, poco a poco. Hasta que un día me di cuenta de que ya no sentía rabia. Sentía compasión. Y eso fue un milagro que vino por la oración. Así que les digo, oren por los que aman, oren por los que sufren, oren por los que están lejos de Dios, oren incluso por los que les han hecho daño, porque esa oración los va a sanar tanto a ustedes como a ellos. Y nunca subestimen el poder de esas oraciones. Puede que no vean resultados inmediatos, puede que pasen años, pero Dios está trabajando. Y un día verán los frutos. Un día verán cómo esas semillas que plantaron en oración dieron vida y se van a alegrar de no haber dejado de orar, de haber confiado, de haber amado. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que me apasiona profundamente, la oración comunitaria. Porque aunque la oración personal es fundamental, insustituible, también necesitamos orar con otros.
Necesitamos la iglesia. Necesitamos la comunidad. Jesús lo dijo claramente, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay un poder especial cuando oramos juntos, cuando nos unimos en una misma intención, en un mismo corazón. Porque ahí se manifiesta el cuerpo de Cristo, ahí se hace visible la unidad que Jesús vino a traer. Y la forma más alta de oración comunitaria es la Eucaristía, la misa. Esa es la cumbre de toda oración, porque ahí no estamos solo hablando con Dios, estamos participando del sacrificio de Cristo, estamos uniéndonos a su entrega en la cruz. Estamos recibiendo su cuerpo y su sangre. No hay nada más grande, no hay nada más poderoso. Por eso la misa no puede ser opcional para un católico que quiere crecer espiritualmente, no puede ser algo que haces solo cuando te apetece. Tiene que ser el centro de tu semana, el momento cumbre de tu vida de oración. Pero muchos van a misa como autómatas. Llegan tarde, se van antes de que termine, no participan, no cantan, no escuchan, van a cumplir. Y eso es una tragedia, porque están perdiendo el tesoro más grande que tenemos. Están desaprovechando el encuentro más íntimo con Jesús que podemos tener en esta vida. Hermanos, la próxima vez que vayan a misa, vayan conscientes, vayan preparados. Lleguen unos minutos antes y usen ese tiempo para poner su corazón en disposición. Piensen en lo que va a pasar. El cielo va a descender, Cristo va a hacerse presente, ustedes van a comulgar con Dios. Es inmenso, es sagrado, es transformador, pero solo si lo viven así. Y no se queden solos en su fe. Busquen comunidad, busquen hermanos con los que puedan orar, compartir, crecer, porque la vida cristiana no es un camino solitario, necesitamos apoyo, necesitamos aliento, necesitamos que otros nos corrijan cuando nos desviamos, que nos levanten cuando caemos, que celebren con nosotros cuando avanzamos. Por eso existen los grupos de oración, las comunidades, los movimientos. No están ahí por casualidad, están porque Dios sabe que nos necesitamos unos a otros, que juntos somos más fuertes, que la fe compartida crece, mientras que la fe aislada se marchita. Les voy a contar algo hermoso que viví. Hace años formamos un pequeño grupo de oración en la parroquia, éramos 6 personas, nos juntábamos una vez por semana para orar juntos. Al principio era un poco incómodo. No todos sabíamos cómo orar en voz alta, había silencios raros, pero persistimos, y con el tiempo ese grupo se convirtió en familia. Nos conocíamos profundamente, sabíamos las luchas de cada uno, orábamos específicamente por las necesidades de cada hermano. Y vimos milagros, vimos sanaciones, vimos conversiones, vimos cómo Dios se movía poderosamente cuando nos reuníamos en su nombre. Y hasta el día de hoy, años después, esas personas son pilares en mi vida, porque oramos juntos, porque compartimos nuestra fe, porque nos sostuvimos mutuamente. Así que no tengan miedo de buscar eso. No tengan miedo de abrir su corazón a otros. No tengan miedo de orar en comunidad. Sé que puede dar vergüenza al principio. Sé que puede sentirse vulnerable. Pero créanme, vale la pena. Porque cuando descubren la belleza de orar con otros, cuando experimentan cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de la comunidad, su fe va a dar un salto. Va a crecer de una manera que nunca hubiera crecido solo. Porque así nos diseñó Dios. Para vivir en comunión, para amarnos, para orar juntos. Y ahora quiero abordar algo que sé que frustra a muchos, la sequedad en la oración. Esos momentos en los que oras y sientes que no pasa nada, en los que Dios parece estar en silencio, en los que tu corazón está frío y tus palabras suenan huecas. Todos hemos pasado por ahí. Y es tentador pensar que estamos haciendo algo mal, que Dios está enojado con nosotros, que nuestra oración no sirve. Pero, hermanos, la sequedad no es señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, muchas veces es señal de que Él te está llevando más profundo, porque en la consolación es fácil orar. Cuando sientes la presencia de Dios, cuando tu corazón está encendido, orar es un deleite. Pero cuando no sientes nada, cuando tienes que orar por pura fe, por puro amor, sin recompensa emocional, ahí es donde tu oración vale más. Santa Teresa del Niño Jesús pasó los últimos meses de su vida en una sequedad espiritual total. Sentía como si Dios no existiera, como si todo lo que había creído fuera mentira, pero siguió orando, siguió amando, siguió confiando. Y eso, hermanos, es heroicidad. Eso es santidad, porque cualquiera puede orar cuando se siente bien, pero orar cuando no sientes nada, cuando tienes que arrastrarte a la capilla, cuando tienes que forzar las palabras, eso requiere un amor verdadero. Un amor que no depende de los sentimientos, un amor maduro.
Y ese es el amor que Dios está formando en ti cuando permite la sequedad. Así que no se desanimen, no abandonen la oración porque no sientan nada, no midan su vida espiritual por lo que sienten, porque los sentimientos vienen y van, son volubles, cambian con el clima emocional, pero la fe es más profunda que eso. La fe es decisión, es voluntad, es decir sí a Dios aunque no veas, aunque no sientas, aunque no entiendas. Y cuando oras en medio de la sequedad, estás ejercitando esa fe, la estás fortaleciendo, porque un día la sequedad va a pasar. Dios va a volver a llenar tu corazón de su presencia y vas a entender que esos momentos áridos fueron necesarios, que te enseñaron a confiar, que te purificaron, que te prepararon para recibir más. San Juan de la Cruz llamaba a esto la noche oscura del alma y escribió que es en esa noche donde Dios trabaja más profundamente, donde nos vacía de nuestras propias ideas sobre Él, de nuestras necesidades emocionales, de nuestro apego a las consolaciones, para llenarnos solo de Él, del Dios verdadero, no del Dios que nosotros inventamos para sentirnos bien. Y eso es doloroso, es oscuro, pero es necesario, porque si siempre dependiéramos de los sentimientos, nuestra fe sería frágil. Se caería la primera dificultad. En cambio, cuando aprendes a orar en la oscuridad, cuando aprendes a confiar sin ver, tu fe se vuelve inquebrantable. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Les voy a dar un consejo práctico para esos momentos de sequedad. Cuando no sepas qué decir, cuando las palabras no salgan, usa las palabras de la Escritura. Reza los salmos. Esos son la oración del pueblo de Dios desde hace milenios. Ahí vas a encontrar palabras para tu alabanza, para tu súplica, para tu lamento. Ahí vas a encontrar expresiones que dicen lo que tú no puedes decir y Dios las recibe como si fueran tuyas, porque son suyas, son su palabra. Entonces cuando tú se las devuelves en oración, Él se complace. Otra cosa que puedes hacer es simplemente estar ahí. No tienes que decir nada, solo preséntate ante Dios, siéntate ante el sagrario y dile, aquí estoy, Señor, no tengo nada que decir, pero estoy aquí porque te amo. Eso es suficiente, eso es oración verdadera. Y recuerden que la sequedad no dura para siempre. Es una estación. Pasará. Y cuando pase, cuando vuelvan las consolaciones, cuando vuelvan a sentir a Dios cerca, van a valorarlo de una manera nueva. Van a agradecer de una forma más profunda. Porque habrán aprendido que Dios es fiel incluso cuando no lo sientes. Que su amor no depende de tus emociones. Que Él está siempre ahí, en las alturas y en los valles, en la luz y en la oscuridad. Y esa certeza, hermanos, esa roca firme, es lo que te va a sostener por el resto de tu vida. Ahora quiero hablarles de algo muy concreto y práctico. Cómo estructurar su tiempo de oración diaria. Porque una cosa es saber que tienes que orar y otra es saber cómo hacerlo. Muchos se sienten perdidos cuando se sientan a orar. No saben por dónde empezar, no saben qué hacer y terminan distrayéndose o abandonando. Así que les voy a dar una estructura simple que a mí me ha funcionado y que he enseñado a miles de personas. No es una regla rígida, es una guía. Pueden adaptarla a su estilo, a su momento de vida, pero les va a dar un marco para empezar. Primero, comiencen con un momento de silencio, solo unos segundos para quietarse, respiren profundo, tomen conciencia de que están entrando en la presencia de Dios. Dejen afuera las preocupaciones, las prisas, el ruido, háganle espacio a Él. Segundo, invoquen al Espíritu Santo, pídanle que los guíe, que les abra el corazón, que les dé luz, porque sin el Espíritu, la oración es solo esfuerzo humano. Con Él se vuelve encuentro divino. Tercero, lean un pasaje de la Escritura. No mucho, quizás solo unos versículos. Entre las 3 y las 4 de la madrugada se abre una ventana espiritual. Los antiguos padres del Presés, de cierto lo sabían. Los místicos de la Iglesia lo experimentaron. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Faustina Kowalska, todos ellos hablaron de estas horas sagradas. Es la hora en que el velo entre el cielo y la tierra se hace más delgado. Es la hora en que los demonios también están más activos porque saben que es un momento de vulnerabilidad para el alma humana. Pero también es la hora en que la gracia de Dios fluye con mayor intensidad para aquellos que saben recibirla. Por eso, lo que hagas en esos momentos de vigilia involuntaria puede determinar si caes en la tentación, en la desesperación, en el miedo, o si te elevas hacia Dios, hacia la paz, hacia la transformación que tanto necesitas. Hoy
voy a darte 3 cosas concretas, 3 acciones específicas que debes hacer si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. No son teorías, no son conceptos abstractos, son herramientas espirituales probadas que han funcionado para los santos y que funcionarán para ti si las pones en práctica con fe. Pero antes de revelártelas, necesito que comprendas la gravedad de lo que está en juego. Porque si ignoras estos despertares, si simplemente te das la vuelta en la cama y tratas de volver a dormir con Netflix o con tu teléfono, estás desperdiciando una oportunidad de oro. Estás cerrándole la puerta a Dios en el momento en que Él más quiere hablarte. Estás dejando que el enemigo gane terreno en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y créeme, hermano, cuando te digo que he visto vidas destruidas por ignorar estos llamados nocturnos del Señor. Así que te pido con todo mi corazón de pastor que te quedes conmigo hasta el final, que no abandones este mensaje, porque lo que voy a compartir contigo no solo te ayudará a dormir mejor, sino que puede ser el inicio de una revolución espiritual en tu vida. Una revolución que traerá paz a tu alma, sanación a tus heridas y una relación más profunda con el Dios que te ama, con locura. Y si este mensaje te está llegando al corazón, si sientes que es para ti, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo, porque necesito que formes parte de esta familia espiritual que estamos construyendo juntos. Suscríbete si amas a Dios, si quieres crecer en tu fe, si deseas recibir mensajes que transformen tu vida. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esto, porque no se trata solo de ti, hermano. Se trata de todos los que están sufriendo en silencio, despertando noche tras noche sin saber qué hacer, sin entender qué les está pasando. Ahora vamos a la primera cosa que debes hacer si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada, y créeme cuando te digo que esto solo ya cambiará todo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás despierto por una razón espiritual. No te engañes diciéndote que es solo insomnio, no te conformes con la explicación psicológica o médica. Sí puede haber factores físicos, puede haber estrés, puede haber ansiedad, pero detrás de todo eso hay una realidad espiritual que no puedes ignorar. La Escritura nos dice claramente: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Jesús mismo nos enseñó la importancia de estar despiertos espiritualmente, de velar, de mantenernos en oración cuando el mundo duerme. Cuando despiertas en esa hora, lo primero que debes hacer es sentarte en tu cama, poner los pies en el suelo y hacer la señal de la cruz con plena conciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta simple acción tiene un poder inmenso. Estás declarando tu identidad como hijo de Dios. Estás invocando la protección de la Santísima Trinidad. Estás cerrándole la puerta al enemigo y abriéndosela a la gracia. No subestimes los sacramentales, hermano. No subestimes los gestos de fe. Son armas espirituales que la Iglesia nos ha dado por una razón. Y en ese momento de vulnerabilidad nocturna, cuando tu mente está todavía medio dormida y tu corazón está abierto, esa señal de la cruz es como un escudo que te protege de los ataques del maligno. Después de hacer la señal de la cruz, quiero que digas en voz alta: Señor, estoy despierto porque tú me has despertado. Aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Esta oración, basada en la respuesta del joven Samuel en el templo, es un acto de rendición. Es decirle a Dios que reconoce su señorío sobre tu vida, incluso sobre tu sueño, incluso sobre tus noches inquietas. Es un acto de humildad profunda, porque estás reconociendo que no tienes el control, que tu vida está en sus manos y que confías en que Él tiene un propósito incluso en tu insomnio. He visto cómo esta simple oración ha traído paz inmediata a personas que llevaban meses sin dormir bien. Porque cuando te rindes a la voluntad de Dios, cuando dejas de resistirte y empiezas a cooperar con lo que Él está haciendo en ti, todo cambia. Ahora bien, reconocer la razón espiritual de tu despertar significa también examinar tu conciencia. Pregúntate con sinceridad: ¿qué está pasando en mi vida espiritual? ¿Cuánto tiempo hace que no me confieso? ¿Cuánto tiempo hace que no oro de verdad? No solo rezos mecánicos, sino oración del corazón. ¿Hay algún pecado que estoy escondiendo? ¿Hay alguna persona a la que no he perdonado? ¿Hay alguna decisión importante que estoy evitando? Muchas veces Dios nos despierta porque hay algo en nuestra vida que necesita atención urgente, algo que durante el día, con todas las distracciones y ocupaciones, logramos ignorar. Pero en la quietud de la noche, cuando estamos solos con nosotros mismos, esa voz de la conciencia se hace más fuerte, más clara, más insistente. Y déjame decirte algo que tal vez no quieras escuchar, pero que necesitas saber. Si estás despertando,
constantemente a estas horas y hay pecado grave sin confesar en tu vida, eso no es coincidencia. Es la misericordia de Dios que no te deja descansar hasta que vuelvas a Él. Es como un padre amoroso que no puede dormir sabiendo que su hijo está en peligro. Dios te ama tanto que prefiere perturbarte, incomodarte, quitarte el sueño antes que dejarte cómodo en tu pecado. Antes que permitir que tu alma se adormezca en la tibieza espiritual. Y sí, esto puede sonar duro, pero es la verdad. Una verdad que está fundamentada en toda la tradición de la Iglesia, en la experiencia de los santos, en las Escrituras mismas. El libro de los Salmos está lleno de oraciones nocturnas, de lamentos en la oscuridad, de súplicas hechas cuando el sueño huía. David sabía lo que era despertarse con el peso del pecado y también sabía lo que era encontrar el perdón y la paz de Dios en esas horas de tinieblas. Entonces, lo primero y fundamental, reconoce que tu despertar tiene una dimensión espiritual. Hazlo consciente, hazlo intencional. No lo desperdicies viendo el teléfono, no lo llenes con preocupaciones mundanas, conviértelo en un encuentro con Dios. Porque te aseguro, hermano, hermana, que cuando empiezas a ver esos despertares como citas divinas en lugar de molestias, tu vida espiritual da un salto cualitativo impresionante. Empiezas a crecer en santidad de una manera que nunca imaginaste posible. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de la que habla San Pablo en Filipenses 4:7, empieza a ser una realidad constante en tu vida, no solo de día, sino también de noche. Ahora vamos a la segunda cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada, y esta es absolutamente crucial. Debes orar el rosario. Sí, el Santo Rosario de Nuestra Señora. Y no me digas que no tienes tiempo porque estás despierto, hermano. No me digas que estás cansado, porque si estás despierto es porque Dios quiere que estés despierto. El rosario es el arma más poderosa que tenemos los católicos contra las fuerzas del mal. Es la oración que ha derrotado ejércitos, que ha detenido invasiones, que ha convertido naciones. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que cuando rezaba el rosario por la noche sentía una presencia poderosa de la Virgen María a su lado, protegiéndola de los ataques demoníacos que eran particularmente intensos en esas horas. El rosario no es solo una repetición de palabras, es una meditación profunda en los misterios de la vida de Cristo y de María. Es entrar en comunión con el corazón maternal de la Virgen, que intercede por nosotros sin cesar. Cuando rezas el rosario en la madrugada, estás uniéndote a millones de católicos en todo el mundo que están haciendo lo mismo en ese preciso momento. Estás formando parte de un ejército espiritual que está luchando contra las tinieblas. Y créeme, hermano, las tinieblas tiemblan cuando los hijos de Dios se levantan en oración. He visto con mis propios ojos cómo personas oprimidas espiritualmente, atormentadas por años, encuentran liberación total simplemente comprometiéndose a rezar el rosario todos los días, especialmente cuando despiertan en la noche. Permíteme contarte un testimonio real. Hace algunos años, vino a verme una mujer que estaba al borde del suicidio. Llevaba 2 años despertándose todas las noches a las 3:30 de la madrugada, con pensamientos horribles, con una angustia que la ahogaba. Había probado de todo, terapia, medicamentos, todo. Nada funcionaba. Cuando me contó su situación, le pregunté sobre su vida de oración, me miró con vergüenza y me dijo: Padre, hace años que no rezo, años que no voy a misa. Le di solo una tarea: cada vez que despiertes, reza el rosario completo, no importa cuánto te cueste. Volvió a verme un mes después y era otra persona, literalmente otra persona. Su rostro brillaba, me abrazó llorando y me dijo: Padre, mi vida cambió, ya no tengo miedo, ya no despierto con angustia, y cuando despierto lo veo como un regalo, como un tiempo especial con la Virgen María. Cuando rezas el rosario en esas horas de la madrugada, estás haciendo varias cosas simultáneamente. Primero, estás enfocando tu mente en algo sagrado. En lugar de dejarla divagar hacia preocupaciones, miedos o tentaciones. Segundo, estás invocando la protección más poderosa que existe después de Jesucristo, la intercesión de su Madre Santísima. Tercero, estás ofreciendo un sacrificio de amor, porque sí, levantarse a rezar cuando quisieras dormir es un sacrificio, y los sacrificios ofrecidos a Dios nunca vuelven vacíos. Cuarto, estás llenando tu corazón de luz en medio de la oscuridad, porque cada Ave María es como una pequeña lámpara que ilumina tu alma. Y quinto, estás combatiendo activamente contra las fuerzas espirituales que atacan especialmente en esas horas. No subestimes el poder del rosario, hermano. No caigas en la trampa moderna de pensar que la oración tradicional es obsoleta o ineficaz. El rosario ha sobrevivido siglos porque funciona.
porque es una oración inspirada por el Espíritu Santo, enseñada por la propia Virgen María en sus apariciones, en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, siempre el mismo mensaje: recen el rosario. Y si la Madre de Dios insiste tanto en esto, es porque ella sabe lo que nosotros necesitamos. Ella ve los peligros que nosotros no vemos. Ella conoce las batallas espirituales que se libran en el mundo invisible. Y nos está dando el arma más efectiva para vencer. Así que cuando despiertes en la madrugada, toma tu rosario, si no tienes uno, cómpralo hoy mismo, y reza. Reza con fe, reza con el corazón. Reza como si tu vida dependiera de ello, porque créeme, en muchos sentidos así es. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo muy importante. ¿Estás tomando en serio tu vida espiritual? ¿O estás viviendo como si Dios fuera opcional, como si la oración fuera un lujo para cuando tienes tiempo libre? Porque déjame decirte algo con todo el amor, pero también con toda la firmeza que un padre espiritual debe tener. Si no oras, si no cultivas tu relación con Dios, tarde o temprano tu vida se desmoronará. Tal vez no de forma visible, tal vez no de inmediato, pero internamente, espiritualmente te estarás vaciando. Te estarás muriendo por dentro. Y esos despertares nocturnos pueden ser la última llamada de atención que Dios te está dando antes de que sea demasiado tarde. No lo ignores, no lo pospongas, actúa ahora. Y si este mensaje te está tocando el corazón, si sientes que Dios te está hablando directamente, suscríbete a este canal ahora, porque necesito que sigas recibiendo estos mensajes. Necesito que formes parte de esta comunidad de fe que estamos construyendo. Suscríbete si reconoces que necesitas a Dios en tu vida. Dale like si este mensaje te está ayudando y compártelo con alguien que sepas que está pasando por noches difíciles. Vamos ahora a la tercera cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y esta tal vez sea la más transformadora de todas. Debes hacer una oración de guerra espiritual y liberación. Esto no es opcional, hermano, esto es necesario, porque en esa hora las fuerzas demoníacas están particularmente activas. No te estoy hablando de superstición, no te estoy hablando de fantasías, te estoy hablando de una realidad espiritual que la iglesia ha reconocido siempre, que la Biblia confirma y que yo he visto manifestarse una y otra vez en mi ministerio. San Pablo lo dice claramente en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando despiertas en esa hora y sientes opresión, miedo irracional, pensamientos negativos obsesivos, imágenes perturbadoras en tu mente, es muy probable que estés siendo atacado espiritualmente. No te asustes por esto. No te llenes de miedo, pero tampoco lo ignores. El miedo es precisamente lo que el enemigo quiere producir en ti, porque el miedo te paraliza, te debilita, te hace vulnerable, pero la fe en Cristo te hace invencible. La autoridad que tienes como hijo de Dios bautizado es infinitamente mayor que cualquier poder demoníaco. Jesús ya venció en la cruz, ya derrotó al diablo, ya te dio la victoria, pero tú tienes que apropiarte de esa victoria, tienes que ejercer tu autoridad espiritual, tienes que ponerte la armadura de Dios de la que habla San Pablo. La oración de guerra espiritual es simple pero poderosa. Cuando despiertes después de hacer la señal de la cruz y reconocer la dimensión espiritual de tu vigilia, y después de comenzar tu rosario, debes también declarar en voz alta, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, reprendo todo espíritu de temor, de angustia, de opresión y de tinieblas. Ordeno a toda fuerza demoníaca que se aleje de mí y de mi hogar. Cubro mi mente con la sangre preciosa de Jesús. Cubro mi corazón con la sangre de Jesús. Cubro mi familia con la sangre de Cristo. Invoco la protección de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales. Esta oración, dicha con fe y con autoridad, es como espada de fuego que dispersa las tinieblas. Déjame explicarte algo fundamental sobre la guerra espiritual. Muchos católicos tienen miedo de este tema porque han visto películas de Hollywood que deforman la realidad y la convierten en algo sensacionalista y aterrador. Pero la verdad es que la guerra espiritual es parte normal de la vida cristiana, no es algo extraordinario reservado para exorcistas, es algo que todos enfrentamos a diario. El bautismo te hizo soldado de Cristo. La confirmación te fortaleció para la batalla. La Eucaristía te alimenta para el combate. Y cuando despiertas en la madrugada, estás en primera línea. Pero no estás solo, tienes a toda la corte celestial contigo. Tienes a los ángeles, a los santos, a la Virgen María y sobre todo tienes a Cristo mismo que vive en ti si estás en gracia.
He acompañado casos de liberación espiritual que te pondrían los pelos de punta. He visto cómo el poder del nombre de Jesús hace huir demonios que habían atormentado a personas por décadas. He visto hogares transformados cuando las familias aprenden a hacer oración de guerra espiritual. Una de las cosas más comunes que descubro es que muchos creyentes están siendo atacados porque tienen en sus casas objetos malditos, objetos relacionados con ocultismo, nueva era, superstición. Cosas que parecen inofensivas pero que son puertas abiertas para lo demoníaco. Horóscopos, ouijas aunque sean de juguete, libros de magia, amuletos, piedras energéticas, atrapasueños, estatuas de budas o deidades paganas. Si tienes algo de esto en tu casa, hermano o hermana, tienes que sacarlo inmediatamente. Quémalo, destrúyelo, no lo regales porque le pasarías la maldición a otro. Y después de limpiarlo, consagra tu hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Otra dimensión de la oración de guerra espiritual es el perdón. ¿Sí? El perdón es un arma espiritual. Cuando guardas rencor, cuando alimentas odio o resentimiento, le estás dando permiso legal al enemigo para que actúe en tu vida. Jesús fue clarísimo en esto. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Muchas personas que no pueden dormir, que despiertan angustiadas, están así porque no han perdonado. Hay una amargura enquistada en su corazón que los está envenenando. Y el diablo explota esa herida, la retuerce, la infecta, hasta que la persona se enferma física, emocional y espiritualmente. Por eso, parte de tu oración de liberación en la madrugada debe incluir un acto consciente de perdón. Aunque no sientas nada, aunque te cueste, di en voz alta: perdono a quien me ha herido en el nombre de Jesús. Renuncio al rencor, renuncio a la venganza, entrego esta herida a la misericordia de Dios. También debes renunciar a todo pecado consciente. Si hay algo en tu vida que sabes que ofende a Dios, en esa hora de la madrugada confiésalo ante Él. No esperes a llegar al confesionario, aunque sí debes ir lo antes posible. Pero en ese momento di: Señor, reconozco que he pecado en esto y en aquello, me arrepiento, te pido perdón. Renuncio a este pecado y ayúdame a confesarme pronto. Este acto de contrición sincero, aunque no sustituye al sacramento de la confesión, sí cierra puertas espirituales y debilita el dominio que el pecado tiene sobre ti. Recuerda que el pecado no perdonado es como una cadena que te ata, y el enemigo usa esas cadenas para mantenerte cautivo. Pero el arrepentimiento, la confesión, el propósito de enmienda son llaves que rompen esas cadenas. Quiero que entiendas algo muy importante. Cuando haces oración de guerra espiritual, no es que estés luchando con tus propias fuerzas. No es que tengas que ser un superhéroe espiritual. Es Cristo quien pelea por ti. Es su sangre la que te limpia. Es su nombre el que tiene todo poder. Tú solo tienes que invocarle con fe, ponerte bajo su autoridad, reclamar su victoria. Es como un niño pequeño que es atacado por un perro feroz, pero que tiene a su padre al lado. El niño no puede vencer al perro, pero su padre sí. Y cuando el niño grita: papá, ayúdame, el padre inmediatamente interviene y protege a su hijo. Así es con Dios. Tú eres ese niño, el enemigo es el perro feroz, y Dios es tu Padre Todopoderoso que te protege en cuanto lo invocas. Déjame compartirte una oración específica que puedes usar, una oración que yo mismo utilizo y que he enseñado a cientos de personas con resultados extraordinarios. Después de tu rosario, reza esto: Señor Jesucristo, te adoro como mi Señor y Salvador. Reconozco tu señorío sobre toda mi vida. Me pongo bajo tu autoridad y bajo tu protección. Cubro mi mente, mi corazón, mis emociones, mi cuerpo con tu sangre preciosa. Ordeno en tu nombre a todo espíritu que no sea de Dios que se aparte de mí inmediatamente. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla. Virgen María, Madre mía, cúbreme con tu manto. Ángel de mi guarda, protégeme. Que la paz de Cristo reine en mi corazón y en mi hogar. Amén. Reza esto con fe, con autoridad, mirando al crucifijo si tienes uno cerca, y verás cómo esa opresión se disipa, cómo esa angustia se va, cómo la paz de Dios inunda tu ser. Y ahora quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale tu libertad espiritual? ¿Cuánto vale una noche de sueño tranquilo sabiendo que estás protegido por Dios? Si este mensaje te está ayudando, si estás aprendiendo cosas que nunca te habían enseñado, necesito que te comprometas a seguir creciendo. Suscríbete a este canal si
todavía no lo has hecho. Porque vamos a seguir profundizando en estos temas que la iglesia de hoy muchas veces descuida. Vamos a seguir equipándote con las herramientas espirituales que necesitas para vivir en victoria. Dale like para que este video llegue a más personas. Y si conoces a alguien que está sufriendo ataques espirituales, que está pasando noches de angustia, comparte este mensaje con esa persona. Puede ser el inicio de su liberación. Ahora quiero hablarte de algo que tal vez no esperabas, pero que es absolutamente esencial para entender por qué despiertas en esas horas. Existe una conexión profunda entre las 3 de la madrugada y lo que se conoce como la hora de la misericordia. Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, recibió revelaciones extraordinarias de Jesús sobre este tema. Jesús le dijo: a las 3 de la tarde pide mi misericordia especialmente para los pecadores, y aunque sea por un momento breve, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono a la hora de la agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Ahora bien, hay una relación misteriosa entre las 3 de la tarde, hora de la muerte de Cristo en la cruz, y las 3 de la madrugada, 12 horas después. Algunos místicos y teólogos explican que así como las 3 de la tarde es la hora de la misericordia divina, las 3 de la madrugada es la hora en que las fuerzas del mal intentan imitar y burlarse de la obra redentora de Cristo. Es una inversión satánica de la hora santa. Por eso muchas personas experimentan ataques espirituales precisamente a esa hora. Pero aquí está lo hermoso. Dios, en su sabiduría, utiliza esta misma hora para llamar a sus hijos a la oración, a la intercesión, a la guerra espiritual. Convierte lo que el enemigo pretendía para mal en una oportunidad para el bien. Te despierta no para que sufras, sino para que colabores con Él en la salvación de almas, empezando por la tuya propia. Cuando comprendes esta dimensión, tu despertar nocturno adquiere un significado completamente diferente. Ya no es una molestia, es un llamado a la misión. Es Dios diciéndote: te necesito despierto en esta hora, necesito tus oraciones, necesito que intercedas por tu familia, por la iglesia, por el mundo, necesito que seas un centinela espiritual. Hay almas que en este preciso momento están al borde del infierno, están a punto de tomar decisiones fatales, están siendo tentadas ferozmente, y tu oración puede ser la diferencia entre su salvación y su perdición. No es exageración, hermano. Es teología católica, es el misterio de la comunión de los santos. Tus oraciones, tus sacrificios tienen un valor redentor. Se unen a la oración de Cristo y pueden cambiar destinos eternos. San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, pasaba horas enteras en oración durante la noche, dormía muy poco, y cuando le preguntaban cómo podía funcionar con tan poco sueño, respondía: no puedo dormir. Hay tantas almas que necesitan oración. Tantos pecadores que están muriendo en este momento sin arrepentimiento, tengo que orar por ellos. Este santo entendía el valor de la vigilia nocturna. Entendía que cuando el mundo duerme, alguien tiene que estar despierto intercediendo. Y tal vez, solo tal vez, Dios te está llamando a ti a ser uno de esos intercesores. No porque seas perfecto, sino porque eres hijo suyo y Él confía en ti. No porque no tengas problemas, sino precisamente porque al ofrecer tus noches difíciles como oración, estás convirtiendo tu sufrimiento en redención. Piensa en esto: cada vez que despiertas y decides orar, en lugar de quejarte, estás imitando a Cristo en Getsemaní. Jesús pasó una noche entera en agonía, en vigilia dolorosa, orando mientras sus discípulos dormían. Y esa noche de oración fue parte esencial de nuestra salvación. Tus noches de insomnio, ofrecidas a Dios, unidas a la oración de Cristo, tienen un valor infinito. Pueden obtener conversiones, pueden obtener gracias para tu familia, pueden proteger a tus hijos de peligros que ni siquiera conoces, pueden ser el instrumento que Dios use para deshacer planes del enemigo contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu vocación. Nada se desperdicia en la economía de la gracia, hermano, absolutamente nada. Por eso te digo, cambia tu mentalidad sobre esos despertares. En lugar de verlos como una maldición, empieza a verlos como una bendición disfrazada. En lugar de frustrarte, agradece. Di: gracias, Señor, por despertarme, gracias por considerarme digno de compartir tu vigilia. Aquí estoy, úsame como quieras, y luego ponte a orar con todo tu corazón. Reza tu rosario, haz tu oración de guerra espiritual y después dedica un tiempo a la intercesión pura. Menciona por nombre a las personas que necesitan oración: tus hijos, tu cónyuge,